Momento de hablar de política internacional en nuestro noticiero. Está Oriana Cherini con nosotros, a quien le agradecemos su visita. ¿Cómo te va, Oriana? Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a hablar de Bolivia, ¿no? Sí. En realidad, antes de hablar de Bolivia, es como una noticia supera a la otra. Es como que nadie se acuerda de Chile ahora. Y el conflicto sigue. Sí, continúa en Chile. Y más teniendo en cuenta que Piñera ahora, como estrategia para poder apaciguar un poco el conflicto social tan fuerte que está habiendo en Chile, propone un triple acuerdo. Un acuerdo basado en lo que es la situación de paz, otro en lo que es la situación de justicia, en todas las dimensiones de la justicia, pero particularmente en la oportunidad para todos los ciudadanos en las mismas condiciones. Y el más importante de todo, y es el que atraviesa todo el conflicto, es el de una nueva constitución. Sin embargo, a pesar de que el gobierno plantea estas alternativas y las propone como una solución, lamentablemente vemos que los conflictos y todo lo que es la violencia en el pueblo chileno no se ha apaciguado. Oriana, ocupándonos específicamente de la crisis en el hermano país de Bolivia, Sí. ¿Por qué hay personas o hay corrientes ideológicas que dicen que no es un golpe de Estado? En primer lugar, habría que establecer una definición común como para empezar a analizar los diversos elementos que implican un golpe de Estado. Una definición que podemos tomar es que un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Estado por parte de otro actor estatal. Entonces, Bueno, acá el ejército obliga a renunciar al presidente electo. Exacto. En una primera instancia vemos unas fuerzas armadas lideradas por el comandante Caliman, que argumentan que según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia, en su artículo 20, ellos tienen la potestad de sugerir alternativas para conflictos internos o externos. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando uno lee la ley orgánica en su conjunto, que es la ley 1405 de las Fuerzas Armadas de Bolivia, nos encontramos que tanto el artículo 1 como el artículo 18 plantean que en primer lugar las Fuerzas Armadas tienen que asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas de Bolivia y en otra cuestión es tratar de preservar la cohesión de las estructuras institucionales del país. A su vez, el artículo 18 que plantea que ellos no pueden deliberar, sino que tienen que obedecer. Es decir, que no es una aptitud de ellos poder sugerir, y menos a un presidente, renunciar ante determinada situación. Qué momento de ruptura que hay en toda América, ¿no? Sí, es lo que hablábamos la otra vez acerca de todo lo que los teóricos consideran las olas o los movimientos celestes o rosados. Lamentablemente vemos que hay un choque ideológico muy fuerte que a veces lleva a que se lleve o se trate de contrastar la ideología y aplicarla a todo tipo de análisis político interno. Entonces lo que vemos es que presidentes que tienen cierto acercamiento ideológico buscan analizar de la misma manera determinados fenómenos de opositores en cuanto a pensamiento ideológico. Lo que es increíble cómo nosotros nos metemos también en esa grieta, Sí. ¿no? Porque tomamos parte o por Evo o por no Evo, digamos. Cuando, bueno, es una cuestión de otro país, está bien hermanarse, digamos, en la cuestión, como pasó con Chile, pero en cuanto a la opinión, prácticamente se establece la grieta casi como si fuera la grieta política argentina. Se establece así la opinión aquí en la República Argentina, ¿no? Sí. O sea, se lo considera a Evo del lado digamos, del fernandismo o el kirchnerismo, Sí. Y por el otro lado va la otra corriente, ¿no? Sí, pero esto es un claro ejemplo de lo que vivimos en todos los temas de análisis dentro de la Argentina, por ejemplo. En el sentido de que nuestra manera de debatir o de querer imponer ideas no es a través del diálogo, es a través de grupos de opinión. Entonces, ahí se genera la conocida grieta que en realidad, según muchos pensadores, no es una grieta como tal, sino es una forma de hacer política. Entonces, lamentablemente, en vez de analizar de la manera más objetiva posible, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Bolivia, terminamos uniéndonos a determinados bandos y estando a favor o en contra o definiéndolo como golpe de Estado o no golpe de Estado. Porque de última se puede discutir lo de Evo, digamos, pero el golpe de Estado no tiene discusión. No, por lo que te comentaba anteriormente, si uno tiene en cuenta las características del golpe y uno analiza tanto lo de las Fuerzas Armadas con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y después analiza cómo se dio la renuncia y que nunca se la aceptó, uno tiene argumentos para decir que es un golpe, ya sea duro o blando, depende de la opinión, pero lamentablemente hay personas que, o hay teóricos o personas que opinan del tema
y lo tratan de flexibilizar de tal manera que vaya acorde a su opinión. Exacto, una cuestión ideológica netamente, o política. Hablando de políticas internacionales, bueno, claramente hay intereses con los recursos de Bolivia, sí, que ameritan a la cuestión internacional, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Sí. Pasa lo mismo con Venezuela, pasa con Cuba. ¿Esta situación de Bolivia puede replicarse en algún otro país, digo, en cuanto a política internacional, de esta manera? Pues, porque unos hablan, dice, bueno, no queremos de vuelta las cuestiones de la militarización de las cosas, los golpes de Estado, que es como que te remite al pasado de los 70. ¿Esto puede marcar una tendencia o no? yo quisiera creer que no, porque en realidad es dentro del contexto interno de cada país y cómo la sociedad trata o no de mantener y defender sus instituciones democráticas. Lo mismo se hablaba, por ejemplo, del caso de Piñera, qué va a pasar en Chile. Y en realidad la solución nunca es que un presidente renuncie o que haya intervención de otro agente estatal En eso estamos de acuerdo, para claramente. exigir la renuncia de un presidente. Yo no creo que esto haga un efecto dominó en el resto de América Latina, pero sí creo que es un llamado de atención para todos, en el sentido de cómo entendemos las instituciones democráticas y qué valores tenemos como sociedad y cómo lo queremos preservar a pesar de los problemas que nos atraviesen.